hay un simulacro, entonces se manda al comité de evaluación para que ellos revisen allá y hay que citar otra vez a la gente para que se inicie el proceso y se certifique que realmente era el estudiante y un poco de cosas que pueden llevar esto. Entonces, con todo esto que les digo, simplemente lo que estamos es limitando que se nos complique, digamos, la vida con esto. Bueno, esto es lo del registro. Por favor, hagan el registro nuevamente y vamos ya a la parte de las temáticas. Estas son los tipos de preguntas que ustedes van a encontrar allá. Creo que no van a encontrar gráficos en algunas, en todas, algunas sí van a tener un gráfico de compañía y van a existir preguntas como estas, que son, por ejemplo, esta se requería para realizar el balance energético del que pedía. Yo les dije en la vez pasada y en el video que les envié que el ejercicio constaba de un carbohidrato, de un ácido graso y de un aminoácido. Había que saber en dónde inicia, en dónde entra a la ruta central, que como hemos hablado en diferentes ocasiones, es la ruta central es la glucólisis que va parte desde la glucosa y va hasta piruvato en el citoplasma, luego de piruvato acetilcoenzima y entra al ciclo de Krebs y luego continúa con los NAD que se han reducido, con el NAD y el FAD reducido en la cadena transportadora de electrones. Esa es la ruta central. Esa es como la columna vertebral de las rutas catabólicas y catabólicas y anabólicas, porque parte de algunos de esos catabolitos que se están degradando allí sirven en ese instante como precursores para otras moléculas. En este tipo de pregunta que es aquí, durante las reacciones de beta, aquí me faltó algo. Esta. Esta es la primera, sí. Esta es la primera. Estas se llaman así y así la van a encontrar. Preguntas de selección múltiple con única respuesta. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es un texto y le dice a continuación usted encontrará preguntas que se desarrollan en torno a un enunciado, problema o contexto, frente al cual usted debe seleccionar aquella que corresponda correctamente a la pregunta planteada entre 4 opciones, con letras A, B, C y D. Una vez seleccionada, márquela en su hoja de respuestas, que es, en este caso, en la misma página, está planteado para que usted simplemente haga un clic y marque la respuesta que es la correcta o que usted considera. Y aquí hay una pregunta en la cual nos dice que la gluconeogénesis se sintetiza glucosa a partir de... Y esto les decía, les hacía en los comentarios que a muchos de ustedes les dejé en el foro. Ojo, tengan claro de dónde inicia la ruta para que comprendan todo el proceso. Y aquí nos lo está preguntando, ¿de dónde inicia la ruta de la gluconeogénesis? Entonces, bueno, hay varios precursores, pero digamos que si vamos a partir del ciclo de Krebs, que ya está allí en el ciclo de Krebs, o sea, en la mitocondria, vamos a partir del oxalacetato, porque nosotros podemos llegar, aquí llega, es la glucólisis
hasta piruvato, pero puede que continúe o no la ruta hacia el ciclo de Krebs. Si hay bajo condiciones de oxígeno, o sea, hay unas condiciones anoxigénicas, se va a formar lactato. Y el lactato pues se va a acumular en los tejidos y luego va a ir al hígado y se va a ensamblar a través de otra ruta para volver a formar esto, que es la ruta, el ciclo de Cori, que ustedes también lo tenían, para volver a armar otra vez estructuras de carbohidratos. Pero esta ruta de la gluconeogénesis entonces puede partir del oxalacetato y sigue esta ruta hacia arriba como fosfoenolpiruvato, 2-fosfoenolglicerato, 3-fosfoenolglicerato, 1,2,3-bifosfoglicerato y así sucesivamente hasta llegar otra vez a glucosa. Esta era parte de la ruta que le decía que les preguntaban a usted y les preguntaban también en la guía por las enzimas que estaban como involucradas en este proceso, otra vez de oxalacetato hasta glucosa. Entonces, aquí en la pregunta nos dice, en la gluconeogénesis se sintetiza a partir de glucosa, a partir de glucógeno, fosfoenolpiruvato, oxalacetato y malato. Entonces, ¿desde dónde dijimos que partía? El oxalacetato. Muy bien, desde oxalacetato. Mire que son preguntas sencillas y muy probablemente algunas de... Yo no digo que esta vaya a salir, ojo con eso. Muy probablemente algunas sean como esta. Y si no sé, no he visto el examen, pero tal vez esté esta pregunta ahí. Aunque estas preguntas no son realizadas por el director, estas las realicé hace mucho tiempo, pero no sé, de pronto hay un banco de preguntas ahí, no sé. En todo caso, la idea no es que digan, ah, sí, esa pregunta está, me aprendo la respuesta. No, es que en este instante lo que quiero transmitirle a ustedes es que las preguntas van a estar muy relacionadas con cada uno de los temas. Revisen los trabajos y comprendan lo que traté de comunicarles en los foros. Lástima que a veces se inicia la actividad de los foros muy tarde y entonces uno no alcanza o ustedes no alcanzan a recibir toda la información, porque se inicia a veces faltando nada más unos días de la última semana y así sí, pues es difícil, pero sin embargo ustedes alcanzaron a consultar. Tal vez no tengan todo tan claro en este instante, pero si hacen una lectura de refuerzo, seguro que van a comprender todo. Esta pregunta también tiene este encabezado. También tiene este encabezado que se llama pregunta de selección múltiple con única respuesta. Igual. Entonces tengo que marcar una respuesta. Y aquí me dice de una forma el número de veces que se tiene que repetir el ciclo para un ácido graso de 16 carbonos es... ¿Se acuerdan? ¿De 8? 8. ¿Por qué 8? ¿Por qué 8? Entonces, porque la beta oxidación es un proceso que inicia cortando de a 2 carbonos de acá, aquí esto, 1,
Aquí va 1, aquí 2, aquí van 2, corta acá, luego 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 corta acá. 8 ciclos. De acuerdo a esto, tienen que tener presente eso. Espérenme un segundo a ver si esto es acá o dónde es. Sí, hay 50.000 personas afuera. Listo. Entonces, ese tipo de pregunta es importante. A los compañeros que acabaron de llegar, por favor, les recomiendo la asistencia. Y esta pregunta es muy importante. Bueno, en este gráfico de acá vemos ese proceso que aquí tenemos el ácido graso y aquí necesitamos ATP para activar el proceso, que es el gasto energético, pero después de eso se van a formar una molécula de NAD y otra de FAT. Y luego, ahora sí, este es el proceso donde hay 4 enzimas allí que me van a llevar esto hasta el ciclo acetilcoenzima A. Entonces, cada ciclo como este me va, por lo menos, me coloca en este caso que es un ácido graso, dice que insaturado. Quiere decir, perdón, saturado. Quiere decir que tiene aquí en todo esto son enlaces sencillos. Entonces me va a producir 8 ciclos, pero de esos 8 ciclos de degradar, o un ciclo es cada vez que retira de a 2 carbonos. Y ahora otro cuento distinto es que cada vez que retira para un ácido graso que de 16 que produce 8 ciclos, se van a producir a su vez 8 NAP y 8 FATs. Si este ácido graso tuviese un doble enlace por acá, aquí, entonces se producen, no me deja entrar, ya estoy revisando. Listo. Y nuevamente, para los compañeros que acabaron de llegar, nuevamente el registro. Entonces, si este ácido graso tuviese un doble enlace acá, va a producir 8 ciclos nuevamente, va a producir 8 NAD, pero va a producir 7 FAT. Y si tiene otro doble enlace por acá, va a producir 8 ciclos, 8 NAD, pero ya no va a producir 8 FAT, sino 7 NAP. Por cada doble enlace se va reduciendo el número de FAT. Eso creo tiene que ser muy importante que lo tengan en cuenta. Como aquí hay 9 acetilcoenzima A, o sea, hay 9 veces de este producto que entra allí, a pesar de que son 8 ciclos, el primero no se cuenta allí. Entran 9 acetilcoenzima A, 9 ciclos. Entonces serían 9 por 10 por 10 ATPs que va a producir, cada uno de estos me va a producir 90 ATPs, más, en este caso, 8 ATPs serían 3 por 8, 24 más 90, ¿cuánto es? 114. Más 114, lleve la cuenta, y 114 y 8 por 2. Profe, una preguntita, 8 pero... por 2. 16. Profe. 16 más 16 para 114. 130.
Bueno, Profe, esas son las cuentas. Señora. Una preguntita, profe, una pregunta, por favor. En el ejercicio que desarrollamos en el taller, en los libros veíamos que no era por 2, sino por 1.5 y 2.5. Listo. Y yo les aclaré, no me vieron el video. No me vieron el video, yo les envié un video precisamente con un ejercicio de esos. No se preocupen, no tomen 2.5, no tomen 1.5, tomen 3 y tomen 2 para que no tengan problemas. Es que ese es una cosa que se ha hecho de balance de energía y se calcula por kilocalorías, que eso es lo que da. Pero para efectos prácticos, como les dije en el video, tómenlo que NAT por 3 y FAT por 2. Y listo. Válida esa aclaración para todos. Y hacen sus cuentas. Pero sí, hay varias bioquímicas, incluso de las que tienen compartidas ustedes, no, pero hay otras bioquímicas, sobre todo algunas americanas, que sí hacen esa discriminación así, 2.5 y 1.5. Entonces, tómenlo en 3 y tómenlo en 2. Bueno. Esta es otra pregunta de la misma. Los aminoácidos son las unidades fundamentales de las proteínas. La función biológica de una proteína depende de su composición y conformación de tales unidades. En el organismo también se les encuentra en forma individual participando en el metabolismo, por ejemplo, a un pH fisiológico de 7,4. El triptófano está implicado en el crecimiento y en la producción hormonal. Si por alguna razón es modificado el pH de 7,4 a 5,9, este aminoácido llegará a estar en una forma de ion switterón. En este estado, el balance de las cargas eléctricas es igual a 0. Se deduce que para conservar la función biológica de este aminoácido, tiene que. Entonces, aquí me dice que el pH fisiológico es a 7,4. Y si lo voy a cambiar a 7,9, llegará a estar en una forma que es switterón. ¿Qué es el switterón? ¿Qué entendieron ustedes por eso? Aquí tenemos un ejemplo. Es lo mismo cuando hallamos el punto isoeléctrico de un aminoácido, switterón, podemos hallar el punto isoeléctrico donde las cargas positivas y negativas son 0. Entonces, aquí es un catión porque, como ustedes ven aquí, vemos un grupo amino que tiene una carga positiva y el grupo carboxilo no tiene ninguna carga. En este que llamamos anión, vemos que el grupo amino no tiene ninguna carga, mientras que el grupo carboxilo sí tiene una carga negativa. Entonces, si yo veo de estas respuestas, quiere decir que lo que está hacia allá tiene un pH más ácido. Lo que está hacia acá tiene un pH más básico. Y me dice que tiene que estar a un pH de 7,9. Entonces, yo con esa condición y este gráfico, yo determino que para que se dé esa condición fisiológica y él no esté en ese estado de switterión,
Lo ideal es que esté por encima hacia este lado básico que está perdón, sí, está a 7.4. O sea que la respuesta sería relacionada con esta. Entonces sería A para este caso. ¿Comprendieron o no comprendieron? ¿O quedaron iguales? ¿Puedes repetir, profe, por favor? Pero igual. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Yo pienso que lo repita nuevamente. No, señor, no lo entendí. Bueno, listo. No, profe, yo quedé igual. Bueno, listo. Entonces, mira, tenemos, ¿qué es un switterón según lo que acabo de decir? Relacionado al punto isoeléctrico. ¿Cómo? Ese que tiene eléctricamente es neutro, el switterión es el que tiene... Exactamente, ese es el punto de partida. Mira, voy a ampliar, espérame porque creo que alguien está tratando de entrar otra vez. Sí. Ese es el punto de partida. Y tenemos entonces lo siguiente. Yo tengo aquí esta carga y tengo esta otra que está acá. Al sumar estas cargas, esta que es 1 y es positivo. Y yo tengo aquí 1, pero este 1 es negativo. Cuando yo voy a sumar estas, yo digo 1 más menos 1 es igual a ¿qué? 0. 0. Muy bien. Entonces, esa es la operación matemática que yo realizo. Una operación sencilla. Ahora, me está diciendo la cosa acá, este texto que es muy sencillo. Dice, en el organismo también se le encuentra en forma individual participando en el metabolismo. Por ejemplo, a un pH fisiológico de 7,4, que es este que me está hablando acá. Aquí, este de acá. El triptófano está implicado en el crecimiento y en la producción hormonal. Si por alguna razón modificamos este pH normal, que es de 7.4, y lo cambiamos a 7,9, este aminoácido llegará a ser una forma switterión. O sea, aquí vamos a encontrar el punto isoeléctrico. Entonces, si dijéramos cuál es el punto isoeléctrico de este, entonces sería igual a 5.9. Ese sería el punto isoeléctrico, pero me dice que a ese pH no me sirve, fisiológicamente se vuelve inactivo, no me sirve. Entonces tiene que estar a 7.4. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál de las respuestas es con este gráfico? Entonces se deduce que para conservar la función biológica de este aminoácido debe tener un grupo carboxilo. Ah, no, aquí está la pregunta. Este aminoácido llegará a estar en forma de switterión en este estado. El balance de las cargas eléctricas igual a 0. Se deduce entonces que para conservar la función biológica, este aminoácido tiene que, y me muestra, para que esté aquí a 7.4. ¿Cómo debe estar para que esté a 7.4? Entonces, tener un grupo carboxilo disociado y un grupo amino protonado. O sea, quiere decir que esté positivo. Todo lo que es protonado quiere decir protones. Y realmente se refiere a un átomo que es el hidrógeno, que por lo general pierde la carga
su carga. Ah, mire, así como está aquí, ya ahorita lo vemos en otro ejemplo, pierde su carga y queda positiva, entonces se dice protonado. B, tener un grupo carboxilo protonado, o sea, en ese caso el grupo carboxilo es el que va a tener como en este, es el que va a tener la carga de hidrógeno. Y un grupo amino desprotonado. Tener un grupo carboxilo disociado y un grupo amino protonado. Entonces yo reviso. Entonces me están dando ¿qué valores? Los pHs. El pH es muy importante acá. Y me dice que para que este esté, tiene que estar aquí en 5. Yo parto que esto debe estar en 5.9. Entonces, ese pH de acá tiene que ser 5.9 porque es el Switerion. Entonces, ahí está 5.9. Pero este está a 7. O sea que yo tengo que irme que los que están en un pH un poco más arriba de 7.4, si este está a 7.9, quiere decir que el pH más arriba es el de 7.4. Y sería este. Me está diciendo acá que en este caso, este grupo, que es el grupo carboxilo, tiene una carga negativa y este grupo, que es el grupo amino, tiene una carga, no tiene carga. Entonces vamos a verlo. Según lo que dice acá, el grupo carboxilo disociado, un grupo carboxilo protonado y un grupo carboxilo disociado y un grupo amino protonado. Incluso me los está mostrando acá. Y si eso es así, que estos son los que no tienen carga, entonces la respuesta correcta sería la A, porque me está mostrando acá que este es esto que están viendo usted aquí en el mismo gráfico, NH2 como está aquí. Y aquí me está diciendo que tiene un grupo carboxilo disociado, que es este que está acá. Entonces, ese tipo de preguntas que pues yo no he visto ninguna del banco así, estas son mucho más viejitas, pero son sencillas porque usted tiene un gráfico y usted lo único que tiene que ubicar es dónde está el punto isoeléctrico. Y dice, ah, bueno, si este es el punto isoeléctrico, 9 punto tal es aquí. Entonces quiere decir que hacia este lado, yo no sé por qué esto hace eso, quiere decir que el pH está más bajo, o sea, está entre 1 y 5.9. Y de aquí para allá el pH será más alto, de 5.9 a 7.4. Entonces, con este gráfico y esta información, yo ya puedo tener cuál es la respuesta, pero yo tengo que ubicarme dónde estoy. Aquí el Switerion es este. Y me está diciendo es este pH que está acá, que es de 7.4. Entonces, tengan siempre eso pendiente, tanto las proteínas, que también se les puede hallar un punto isoeléctrico, aunque no trabajamos de ese lado, pero sobre todo en el caso de los aminoácidos, que sí hay varios ejemplos de aminoácidos, la parte del Switerion se está asociado con el punto isoeléctrico, en el cual tanto el grupo amino como el grupo carboxilo van a tener cargas y la suma de esas cargas va a ser 0. Eso creo que es muy importante para que lo comprendan. Espérenme un segundo porque están tratando de entrar.
Bueno, a los compañeros que están llegando, por favor hagan el registro de asistencia. En este momento hay 28 personas. Bueno, listo, sigamos acá. Ahora pasamos a otro tipo de preguntas. Este se llama pregunta de selección múltiple con múltiples respuestas. Este tipo de pregunta consta de un enunciado, problema o contexto a partir del cual se plantea 4 opciones numeradas de 1 a 4. Usted deberá seleccionar la combinación de 2 opciones que respondan adecuadamente a la pregunta y marcarla, en este caso, en la página. Las opciones son como están en esta relación. Marque A si 1 y 2 son correctos. Marque B si 1 y 3 son correctos. Marque C si 2 y 4 son correctos. Y marque D si 3 y 4 son correctos. Yo hice Aquí hay... y ahí decía, y él mandó la webconferencia, y en todos lados decía que uno cuando buscaba el NAX multiplicaba por 2.5, y cuando buscaba el FAT, y en todos los libros de bioquímica dice el 1.5. Y él llegó y dijo que multiplicaba. ¿Qué me quieres decir? ¿Quién está hablando de 2.5? Bueno, tenemos aquí que los aminoácidos son la pregunta que nos hace, son las unidades que constituyen los péptidos y las proteínas. Los péptidos, recuerden que es una unión de aminoácidos, pero muy corto, a eso se le llama péptidos. Y las proteínas también es una conformación, está conformada por aminoácidos, pero es una estructura que puede tener unas formas mucho más avanzadas. Dentro de ellas están las secundarias, terciarias o cuaternarias. Y es más, algunos péptidos pues tienen funciones hormonales, son cortos, funciones específicas para construir proteínas más grandes, pero todos tienen como base tanto péptidos como proteínas, que la estructura base es los aminoácidos. Y aquí nos dice que los aminoácidos son las unidades que constituyen los péptidos y las proteínas. Estos están formados por 2 funciones químicas presentes en su estructura general, las cuales condicionan las propiedades químicas y físicas, haciendo que de ellas dependa la función biológica y la formación de las proteínas en los tejidos biológicos. Tales funciones son, primero, una función amida que es de carácter básico, una función hidroxilo que es de carácter ácido, una función carboxilo que es de carácter ácido y una función amino que es de carácter básico. ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Cuáles son los grupos de los aminoácidos? Los grupos principales de los aminoácidos, ¿cuáles son? Carboxilos y aminos. Y amina. Entonces, la respuesta sería ¿cuál? La D, la 3 y la 4. Muy bien, la 3 y la 4. Eso es todo. La 3 y la 4. Entonces, aquí me están dando, tengo que tener en cuenta, como vemos acá, el grupo amino
y el grupo carboxilo. Y me están dando el carácter de esos. Entonces, todo lo que es la función carboxilo, yo ya sé que es de carácter ácido. Y la función amino es de carácter básico, como lo vemos acá en este gráfico. Incluso cuando se unen, ¿cómo se llama este enlace que une los aminoácidos? ¿Peptídico? Muy bien, es un enlace peptídico. Ojo porque de pronto sale por ahí en unas preguntas. A mí me parece que la vez pasada vi una de esas. Y el que une los carbohidratos. ¿Glucosídicos? Bien, glucosídico. Entonces, este tipo de preguntas es eso. Entonces, en este caso es D porque es 3 y 4. O sea, ojo con eso, no se vayan, tienen que revisar muy bien si tienen... Profe, esos grafiquitos nos van a salir. Nos van a ayudarnos muchísimos gráficos. En algunas preguntas tienen el gráfico, sí señor. Algunas preguntas tienen el gráfico y se considera que es el apoyo, pues ahí van a estar en esas preguntas. Pero otras pues no lo traerán, pero la mayor parte de preguntas pues traen un gráfico de apoyo. Perfecto, gracias. Listo. Ahora tenemos aquí en este ejercicio preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta. Y vuelve otra vez. Y si quiere alguien lea esto, para que también no sea el docente el que está leyendo y ya les suena lo mismo. Si quiere alguien, léalo. Lea el encabezado. Léalo en voz alta, por favor. Si quiere alguien, abra el micrófono y lo lee. Este tipo de preguntas consta de un enunciado, problema o contexto a partir del cual se plantean 4 opciones numeradas de 1 a 4. Usted deberá seleccionar la combinación de 2 opciones que correspondan adecuadamente a la pregunta y marcarla en la hoja de respuesta de acuerdo con la siguiente información. Listo. Ahora lea la primera pregunta. Y usted va a tratar de responderla. Dice, dentro de las funciones del ciclo de Krebs, decir moléculas que serán utilizadas a la fosforilación oxidativa. ¿Cuáles son? Decir qué moléculas. Ahí faltó un conector. Bueno, pero ¿qué? La respuesta. Esa no es en todo, miren, la hemos venido trabajando desde la segunda unidad. El NAT y el piruvato. El NAT. No, el NAD y el FAT, recuerden. El NAT. Y el FAT, que es el que se van a utilizar allá en la otra. Entonces, estas están oxidadas cuando está en el ciclo de Krebs y necesitamos que esas moléculas se reduzcan. Y es allí. Y van a encontrar otras palabritas así. Bueno, lean la siguiente, por favor, y respóndanla. Alguien, por favor, léanla en voz alta. En el ciclo de Krebs, sigue. En el ciclo de Krebs, después de oxidar completamente la acetilcoenzima A, se obtienen los compuestos. ¿Cuáles? Si se oxida completamente acetilcoenzima. Debe ser el CO2 y el agua. Muy bien, el CO2 y el agua, que es el proceso final
de todo el metabolismo. Y la siguiente dice, de los siguientes son cofactores redos. ¿Cuáles? Y cofactores, ¿qué es un cofactor? ¿Recuerdan qué son los ¿Es una cofactores? enzima? ¿El cofactor es una enzima? No, es una molécula que apoya la función de una enzima. Correcto. Entonces, el NAD y el FAT van a ser también de servir de cofactores a muchas enzimas. Entonces, en este caso, el 1 y el 2 es A y esos son los cofactores. El ATP, no, porque a pesar de que proviene, vean, un grupo, tiene una base muy similar, pero no sirve, no es un cofactor. La estructura de esta molécula grande es sencillamente deshacerse de un grupo fosfato para formar ADP y volverse a reciclar otra vez con 3 grupos fosfatos para formar otra vez ATP. Y el fósforo por sí solo, pues, a pesar de que está incluido en todas estas moléculas, pues no es un cofactor. Los cofactores aquí van a ser el NAD y el FAT. Aquí hay otras preguntas. ¿Por qué hago más énfasis? La mayor parte del examen que ustedes van a tener es de 2 tipos de preguntas. Y estos 2 tipos de preguntas tienen una coherencia con lo que ustedes van a presentar al final del programa que están realizando, que es las pruebas TIT, creo que es que se denominan así. Dentro de las funciones del ciclo de Krebs, bueno, esta ya es una pregunta muy similar a otra que ya respondimos. Está reducir moléculas que serán utilizadas en la fosforilación oxidativa. ¿Cuáles? Es otra manera de preguntar, pero eso ya lo respondimos. Es la misma 3 y 4. son las mismas preguntas. Sí, ya lo respondimos. Entonces sí, la 3 y 4. Esta también. Es que me pasé, me salté. Me quedó repetida. Espérenme un segundo, reviso. Me quedó repetida. Ahí queda faltando en la última, la de las bases Sí, nitrógeno. esta. Entonces vamos para la base nitrogenada. Y es esta que las bases nitrogenadas son moléculas heterocíclicas. Su estructura cíclica contiene nitrógeno, además de carbono. Las bases nitrogenadas que forman los ácidos nucleicos se derivan de 2 tipos de moléculas heterocíclicas y estas moléculas se denominan de forma global. ¿Cómo se denominan? Se denominan purinas y pirimidinas. Purinas y pirimidinas. Y ojalá estén haciendo por ahí entre sus apuntes, tomen esto. ¿Cuáles son las purinas y cuáles son las pirimidinas? Porque en un punto en el que había en el primero, en el segundo, había una tabla que era de comparación y pedían la estructura de esos ácidos nucleicos. Y recuerden que esas purinas y pirimidinas están formadas por, ahí están incluidas 4 tipos de moléculas: la adenina, la timina, la guanina, la citosina y el uracilo. Entonces, para que lo tengan allí bien pendiente y no vayan a perder. Pero básicamente las bases nitrogenadas de forma global se denominan purinas y pirimidinas. Y dentro de esa clasificación de doble anillo o de anillo sencillo están está la guanina, la citosina y la otra es uracilo
guanina, citosina, ahora me toca repetirlas todas, uracilo, que es el que se encuentra en el ADN, y citosina. Bueno. Esta también es del mismo corte, igual. Referente a la glucólisis, se puede afirmar que es un proceso de alta importancia en el anabolismo de los carbohidratos. Permite aumentar los niveles de glucosa. Se considera la ruta universal de plantas y animales para extraer energía disponible de los carbohidratos y se define como la ruptura de sustancias dulces. Bueno, en este caso, las opciones más aceptadas se considera la ruta universal de todas las plantas y animales. Y volvemos otra vez a la ruta central. Esta es una ruta principal. Por eso es que cuando ustedes se paran allí, en esa ruta, y saben en dónde entra tal metabolito o dónde entra un sustrato como por lo menos galactosa, usted puede calcular fácilmente el rendimiento porque ya hay una ruta base y en ese caso es la glucólisis. Y esta que se define como la ruptura de sustancias dulces, no, perdón. No es, esa es una de las respuestas, pero no es lo más acertado. No me di cuenta ahí cómo la tomé, pero debería de ser, se define como una de las sustancias energéticas, que sí es de las principales sustancias energéticas, sí es. Y la siguiente, dentro de las funciones de la fosforilación oxidativa tenemos... dentro de las funciones de la fosforilación oxidativa va a reoxidarse principalmente el NAT y se va a reoxidar coenzimas como el FAT. Entonces, esas que estaban reducidas anteriormente se van a oxidar allí para formar ATP al final a través de ese proceso que ustedes ya conocen en parte y que va a terminar todo a través de la ATPasa, que se encuentra entre las dos membranas mitocondriales. Bueno, hay otro tipo de pregunta que es muy probable que aparezca. Bueno, aquí hay otra pregunta de selección múltiple. Vamos a leerle. El 90% de los lípidos consumidos en la dieta son de forma de acilgliceroles, específicamente triglicéridos. Los cuales son hidrolizados por las lipasas intestinales y luego por las lipasas celulares hasta glicerol, ácidos grasos libres, que luego sufrirán la beta oxidación. Los ácidos grasos libres antes de la beta oxidación deben sufrir un proceso en el cual se presentan las siguientes reacciones. Indique el nombre y la localización. Entonces, vamos a ver el primero. La beta oxidación es en la mitocondria. La activación es en la mitocondria. La activación es en el citoplasma y la beta oxidación es en el citoplasma. ¿Cómo sería el proceso de lo que ustedes vieron? Entonces sería la activación se hace en el citoplasma para que se inicie el proceso de un ácido X que empieza con 16, se requiere que se active esto en el citoplasma. Y la beta oxidación sí ya es un proceso que se inicia cuando
cuando estas enzimas, la carnitina 1A transferasa y la 2 transferasa, transfieren esa acetilcoenzima graso al interior y allí inicia el proceso de la beta oxidación. O sea, la beta oxidación es en la mitocondria, pero la otra se realiza, la activación se realiza, el proceso inicia realmente en el citoplasma, para que ustedes lo tengan pendiente. Y hay dos tipos de preguntas distintas. Una que se llama análisis de relación, que, bueno, no sé si les alcancé, les iba a contar que sí, les alcancé a decir que estas preguntas están en relación al examen del IDFES que ustedes presentan al final, que es un TIT. Y es muy importante irse familiarizando con estas preguntas porque al fin y al cabo les va a dar como una herramienta para que no se les vaya a dificultar esta prueba. Bueno, aquí que nos dice, este tipo de pregunta consta de dos proposiciones, así, una afirmación y una razón, unidas por la palabra ¿por qué? Usted debe examinar la veracidad de cada proposición y la relación teórica que las une. Para responder ese tipo de preguntas debe leerla completamente y señalar en la hoja de respuestas la elegida de acuerdo a las siguientes instrucciones. Marque A si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación. Parece un trabalenguas, pero pónganle cuidado. Entonces, si esta primera, que la llamamos la afirmación, es correcta, y a su vez la razón, que es esta otra que está aquí, puede ser correcta, pero es una explicación de la razón, pues en ese caso marcamos A. Marque B si la afirmación y la razón son verdaderas, pero no tienen nada que ver. O sea, son verdaderas, pero realmente no tienen nada que ver la una con la otra. Marque C, espérenme un segundo, A, B. Aquí está. C, la afirmación quedó arriba. Es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. Marque D si la afirmación es falsa, pero la razón es verdadera. Entonces veamos este tipo de preguntas. Aquí hay, creo que 3. El ARN es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente dentro de un organismo procariota como eucariotas y desempeña diversas funciones dependiendo del tipo de ARN. ¿Eso que acabo de decir es verdadero, es falso o qué? Esa es verdadera. Esa es verdadera. ¿Por qué? Porque se encuentra tanto en los organismos procariotas como eucariotas y los ARN realizan distintas funciones, desde la transcripción, la traducción y además en algunos casos, algunos ARN hacen procesos catalíticos. Eso es lo más raro que se descubrió hace como 30 o 20 años por ahí, pero algunos ARN tienen esa función con las enzimas, porque según su ubicación celular pueden ser ARN ribosomal, ARN mensajero y ARN de transferencia. ¿Esa segunda es verdadera o es falsa?
Eso también es verdadero, profe. Eso también es Incluso verdadero. pueden ser Ahora, ¿qué me mensajeros, están ribosomas. pidiendo? Me están pidiendo que que si esta segunda es una explicación de esta primera, que la una se llama, esta es la afirmación y esta es la razón. ¿Esta razón es una explicación de ese ARN? Yo no creería. ¿Por qué? Tomamos ahí es, según su ubicación celular, pueden ser, se están refiriendo a otra cosa, porque ya lo de la ARN arriba, en la Exacto, afirmación ya exacto. dicho todo. Entonces, ambas son verdaderas, pero la una no es una explicación de la otra. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener claro allí. Ahora Profe, vamos para la otra. La fase de beneficio energético es una parte principal de la glucólisis, porque aumenta la energía de los compuestos para lograr la rotura de moléculas de glucosa en dos moléculas de gliceraldehído. La primera, que es la afirmación, la fase de beneficio energético es la parte principal de la glucólisis. ¿Eso es cierto o no es cierto? Eso es cierto. Recuerden, la función principal de la glucólisis es la fase energética. Ojo con eso. Aunque, profe, ahí aunque no sea abundante la producción de energía, es benéfica de todos modos, porque sí ahí queda producido ATP, ¿no es cierto? Sí, siempre está en función de todo lo que tiene que ver el proceso de catálisis, pero también de construcción de anabolismo y de mantener esa parte energética. Pero lo principal es la energética. Todo, eso que está relacionado con el ATP. Y lo segundo dice, aumenta la energía de los compuestos. ¿Quién aumenta la energía? La glucólisis. Para la rotura de una molécula en dos moléculas de gliceraldehído. ¿Eso es correcto o es falso? Entonces, aumenta la energía de los compuestos para obtener dos moléculas de piruvato. Esto es falso. Entonces, la primera es verdadera y la segunda es falsa. No tiene nada que ver con esto. Entonces, de acuerdo a esto, ustedes van realizando, tomen un lapicero y tomen o un lápiz y van marcando cuál es qué Verdadera es y la falsa. afirmación y Sería qué es la la C. razón y luego pueden hacer la búsqueda de aquí. Y en la última dice la fosforilación oxidativa. En la fosforilación oxidativa se da la transferencia de electrones de los equivalentes reducidos del NAD y del FAT. Porque en esta etapa hay formación de ATP. Entonces, en la fosforilación se da la transferencia de electrones. Esto es verdadero. Porque en esta etapa hay formación de ATP. Esto también es verdadero. Pero no me está diciendo concretamente, esa razón no me está diciendo concretamente lo de la afirmación. Correcto, no está dando una explicación, profe. Exactamente. Debería dar porque en esta etapa se aprovechan el flujo de protones que aporta el NAD y el FAT a través del bombeo que se hace a través de las membranas de la mitocondria. Ambas son verdaderas, pero la otra, la que es la razón, no me está dando esa explicación.
Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. De estos tipos de preguntas, yo creo que si sale una, es mucho. Es que es bien complicado, profe, ahí, porque tiene, tiene uno que voltear más ahí. Claro, Que tiene sí. que marcar, y eso que son 2 lecturas corticas. Casi todas son así, hay corticas. Y falta otra que es Profe, qué análisis. pena. De la pregunta anterior, ¿cuál era la respuesta? ¿Cuál era la respuesta? A ver, de la última, De la que dije, estaba compartiendo en pantalla, profe. de esta. Sí, Entonces, si dijimos que si dijimos que esta es verdadera y esta también es verdadera, pero no es una explicación de esto, ¿cuál es la respuesta? la primera. No, porque la primera dice, si la afirmación y la razón es una explicación correcta de la afirmación, esa es A. B, si la afirmación y la razón son verdaderas, pero no es una explicación correcta de la afirmación. C, si la afirmación es verdadera, pero la razón es falsa. Y D, la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. Entonces, en este caso de la última es B. ¿Yo? Porque me dice que la afirmación y la razón son verdaderas, pero pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. ¿Entendido? Gracias, profe. Bien. Y vamos para la última, que esta se llama análisis de relación. También pues salen, digamos, varias de estas preguntas a veces en los exámenes. Ustedes tal vez las encontraron en... Es similar al anterior, ¿no, Sí, profe? es similar, pero aquí me dice lo siguiente. Este tipo de pregunta consta de 2 proposiciones. Una afirmación y una razón unidas por la palabra ¿por qué? Usted debe examinar la veracidad de cada proposición y la relación teórica que las une. Para responder este tipo de pregunta debe leerla completamente y señalar en su hoja la elección de acuerdo a esto. Marque A si la afirmación y la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta. Marque B si la afirmación y la razón son verdaderas, pero no es una explicación correcta, la razón no es una explicación correcta de la afirmación. Y marque que hace si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. Y marque D si la afirmación es falsa, pero la razón es verdadera. Tienen mucho sentido. Pero yo puedo se pueden construir este tipo de preguntas como la que está aquí. El punto isoeléctrico por la lisina es de 9.8, porque es el resultado de someter este aminoácido a cambios de pH, en donde se adquieren 3 valores pK derivados de la función carboxilo, amino y de la cadena lateral. Entonces, bueno, antes esto sirve para explicar. Esta es la lisina, que para hacer el cálculo, casi todos los aminoácidos que nosotros encontramos allí, el punto isoeléctrico eran 2 valores, el del grupo carboxilo y el del grupo amino, y sumábamos y dividíamos en 2, ¿sí o no? Cuando ustedes hicieron ese punto allí. Para este caso donde tienen una cadena lateral que también tiene un valor, la cosa cambia. Y en este caso tenemos un ejemplo de las cargas a diferentes. Aquí hay un pH, datos. Este es el pK del carboxilo, el del grupo amino,
que es igual a 2.16 para los datos del carboxilo. Para el del grupo amino es 9.06 y para el pK de la cadena lateral es 10.6. ¿Cómo hago yo para hacer este cálculo? Pues me toca colocar primero que todo todos los valores que me den de acuerdo a las titulaciones que se han obtenido en un laboratorio. Y aquí vemos por lo menos a un pH de 2.16 yo tengo una carga para el grupo carboxilo de 2.16. Para el grupo carboxilo, que es este de 0, pero tengo una carga positiva para el grupo amino, que es este, y una carga positiva para el grupo lateral R. Entonces, al final esto me da más 2. Si yo tengo 9.6, que viene a ser por acá, tengo que el grupo carboxilo es negativo, que es este. El grupo amino es positivo y la cadena lateral es positiva. Si yo voy a sumar esto me daría más 1 más 1 me daría más 2, menos 1 me daría menos 1. Si yo voy a estar a 10, voy a encontrar que el grupo carboxilo, como lo vemos acá, es negativo. El grupo amino tiene 0. Este está mal. Ah, sí. El grupo amino tiene 0 y la cadena lateral tiene 1. Entonces, yo tengo aquí 1 menos 1 más 1, esto me daría 0. ¿Qué valores voy a tomar? Porque tomo únicamente 2. Y tomo los que están más cerca de 0, que puede ser entre 0 y 1. O entre 1 y menos 1. Pero como aquí no tengo sino 0 y 1, tomo los valores que están más cerca. En este caso sería 9.06 más 10.54 dividido en 2 y así se hace el cálculo de ese aminoácido. Bueno, y esto me daría 9.80. Pero ahora volvamos aquí. La primera. Veamos a ver si la afirmación es verdadera. El punto isoeléctrico para la lisina es de 9.8. Entonces, ¿esto es qué? Verdadero. Esto es verdadero. Y ahora me dice por qué. Es el resultado de someter este aminoácido a los cambios de pH. ¿A cuáles cambios de pH? A todos estos que están acá, en donde se adquieren 3 valores. ¿Cuáles 3 valores? Estos de acá, mire, este de acá. A distintos pH se obtienen 3 valores de pK derivados de su función carboxilo, carbonilo y la función de la cadena lateral. En este caso, la afirmación y la razón son verdaderas y esta razón es una explicación correcta de esta afirmación. Si ve que hay una coherencia y una idea entre la afirmación y la razón. Entonces, si ustedes tienen esa coherencia, leen las preguntas y de aquí van dando sus respuestas. Les toca es que vayan tomando, digamos, haciendo unos apuntes. Pero tengan cuidado porque no sé cómo será ahí. Tengan cuidado con la cámara porque siempre el mover... Pero me imagino que en este software, en esta última versión, creo que hay está expandido
a la consulta de otras páginas. Si usted está en otra página, de pronto, de una vez automáticamente lo saca del examen. O sea, si usted se va a consultar otra página, muy probablemente lo saca del examen. Entonces, tengan cuidado con eso. Aquí es mejor estar como tratando de tener siempre la mirada fija allí y que estos software no vayan a detectar otros movimientos porque se les puede convertir en un dolor de cabeza. Tutor, y con los apuntes que tengamos digamos, en el cuaderno o algo así, ¿tampoco se puede? No, porque les acabo de decir aquí, en este caso, por ejemplo, de este tipo de preguntas, les toca hacerla mentalmente porque no deja, o sea, si ustedes van a tomar ¿en qué se centra el software? Para ser más concreto, se centra en toda la parte biométrica de los ojos, la nariz, la boca. Ese mínimo desplazamiento de la cabeza hacia un lado, hacia arriba o hacia abajo, él lo reporta y ya hay unos parámetros donde se ha reportado que, bueno, está tomando apuntes de algún lado, está leyendo, está consultando y de una vez el software lo va a reportar. Entonces es preferible que no lo hagan, que no realicen eso para que ustedes eviten, digamos, esos líos, porque el semestre pasado, el periodo pasado y antepasado, por lo menos a mí me llegó un estudiante de las personas que me remitieron para que le hiciera un examen oral, y eso es un complique porque ya una persona que ha presentado su examen le está allí y que le reporten otra calificación, pues eso no va a ser agradable. Entonces evitémonos todo eso y solamente cuando estén allí traten de solamente tener lo que ven en la pantalla, presentarlo y salir del tiempo. Tómense el tiempo. En la ocasión anterior, no, y en muchas ocasiones he visto que la mayoría de estudiantes entran y presentan la evaluación en 20 minutos. Y a los 20 minutos se va cuando la evaluación está para 2 horas. No les estoy diciendo que estén 2 horas. Les estoy diciendo es que tampoco lo van a hacer en 10 o en 15 minutos o en 20. Tómense en un tiempo prudencial porque al final ustedes pueden revisar las preguntas cada uno y haciendo esas revisiones estar seguro de que presentaron, porque la mayor parte de personas que les he revisado las evaluaciones, yo estoy casi seguro que son todos que han hecho en esos tiempos de 10 o 15 o 20 minutos una evaluación que está para 2 horas, son la mayor parte preguntas erradas. Entonces,